Bien, es parte del panorama en nuestro país las consecuencias del COVID-19. Hablamos de consecuencias económicas. En ese reporte que hacía Daniela Rodríguez Morazán se evidenciaban algunas de estas consecuencias y de lo que podemos observar. Con que usted salga a la calle basta ver estas pequeñas muestras de estas consecuencias económicas que ha traído la pandemia a nuestro país, sumado, como les decía hace unos instantes, a que no hay las suficientes políticas públicas estatales dirigidas a aliviar estos embates del COVID-19. Vamos a conversar en materia económica con un experto que ya nos acompaña esta mañana, Will. Sí, damos la bienvenida esta mañana a Michael Marenco, economista independiente y que también forma parte del equipo económico del Banco Central de Nicaragua. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, partiendo de unas proyecciones poco alentadoras hechas la semana pasada por la firma británica The Economist, revela cifras, por ejemplo, una caída en cuanto al Producto Interno Bruto de Nicaragua de más del 8% y asimismo también proyecciones que ya casi alcanzarían el 10% en cuanto al desempleo que estaría llegando a nuestro país. Estas cifras incluso llaman la atención porque son incluso superiores a las proyecciones hechas por el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Algo interesante de estas cifras, precisamente es lo que mencionaba, que casi se acercan a los 10 puntos porcentuales de caída de crecimiento económico de Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Recordemos que a inicios de año FUNIDES, por ejemplo, hizo sus previsiones de crecimiento y en sus previsiones de crecimiento estimaba 3 escenarios. Una tasa mínima de 6%, casi 7% en caída del crecimiento y una máxima de 13%. En ese entonces surgió un poco inverosímil considerar un menos 13%. Ahora no. Ahora, como acabas de mencionar, The Economist publicó este informe, último informe, y él estima que la tasa de crecimiento del PIB para este año 2020 sería menos 9. Menos 9. Y entonces, ahora, ¿cuál es qué es lo interesante en todo esto? ¿Por qué se alcanzan cifras récord de crecimiento? Precisamente por la caracterización del fenómeno. Cuando hablamos del impacto del COVID-19 en la economía, hablamos de que impacta por las dos vías, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Entonces, por el lado de la oferta, afecta a las cadenas globales de suministro, distorsionando precios. Esto repercute sobre los costos de producción de las empresas, sobre la agilidad de las empresas, distorsiona toda la dinámica económica en su conjunto. Y por el lado de la demanda, lo que estamos observando, una caída drástica en la demanda interna y en la demanda externa. En la demanda externa, afectando los principales productos de exportación, en este caso commodities, como el tema del oro, el café, la carne. Entonces, todos estos productos que han sufrido una caída de 26% para el caso del café, 20% para el caso de la carne, son productos de exportación que repercuten importantemente sobre lo que es la balanza comercial. Y precisamente de eso quería que nos hablaras, porque se ha dicho una y otra vez en nuestro país que la producción en el caso del campo, la producción agrícola, la ganadería están por muy buen paso. Sin embargo, estos productores lo están haciendo, pero si las exportaciones se ven afectadas, también su producto, su cadena de comercialización se va a ver afectada. ¿Qué impacto tiene esto en una economía nacional o solo afecta a los productores? Afecta tanto productores, porque sabemos que subsisten por medio de ello, y una de las dinámicas productoras en Nicaragua es el acceso al crédito. Ellos se fondean a través del crédito para poder producir. Y ahora, si no tienen acceso al crédito por un lado y no hay demanda de bienes y servicios en el mercado por otro lado, entonces van a tener productos obsoletos, van a tener productos que no se están vendiendo, no van a tener producción. Y ese precisamente es uno de los indicadores, de los principales indicadores característicos de esta pandemia, afectando la producción. Para el caso de Nicaragua, debido a la matriz económica que poseemos, meramente agrícola y ganadera, entonces esta caída repercute principalmente sobre estos sectores. Ya lo mencionaba, por ejemplo, la CEPAL mencionaba que alrededor de un cuarto del Producto Interno Bruto de Latinoamérica iba a ser afectado por la pandemia y un tercio del empleo formal iba a ser afectado. Nicaragua no va a ser la excepción, tanto por la generación de empleo directo, empleo formal, como de empleo, subempleo e empleo informal. Entonces, tenés esas dos repercusiones. Por el lado de la demanda caída, no tenés una demanda de productos constante, todo lo contrario, decadente, constantemente decadente, porque las familias no tienen ingresos para poder costear su cesta de consumo. Hubo una transformación en la cesta de consumos también.
y por el otro lado, menor nivel de ingreso en las familias debido a la caída de las remesas. Entonces, eso en suma provocan que la demanda interna colapse. Igual la demanda externa, y como ya lo mencionaba, en el caso de las exportaciones cayendo. Y esto significa un incremento del nivel de pobreza en nuestro país, porque evidentemente si no hay empleo, no hay demanda de producto. El que tiene un pequeño, porque eso estamos viendo y es bastante típico ver el emprendimiento de gente que en medio del desempleo busca la manera de sobrevivir. Sin embargo, si no hay gente trabajando, ¿quién les va a comprar su producto? Y realmente tal vez tienen muchas deudas. Y vamos ahora al tema de la banca nacional, es decir, siempre te están llamando, siempre te están incluso quitando automóviles que están prendados, quitando la casa, a pesar de que hayas pagado 20 años, pero igual te la quitan y lo perdés todo. Esos escenarios tan dramáticos en nuestro país, ¿cómo se podrían medio amortiguar? Buscar un amortiguamiento de estos escenarios en un episodio de crisis resulta bastante difícil. No obstante, una de las recomendaciones o políticas que se deberían implementar es el apoyo focalizado hacia estos sectores productivos, mercado laboral, protección hacia ellos. Pero hay un problema en todo esto porque estamos en una especie de caja negra, una especie de círculo vicioso. Si no hay dinámica económica, si la dinámica económica es baja, no hay recaudación, al margen de que existan o no existan políticas públicas apoyando al tejido productivo en Nicaragua, apoyando al pueblo, no existe una especie de brecha fiscal para poder maniobrar. Recordemos que en 2019 hubo una reforma tributaria y esta provocó más daños que los estimados beneficios que se preveía que podía manifestar. En este caso, ¿cuáles serían las opciones que tendría el gobierno para poder hacer parte y tener una especie de...? Porque la pregunta es, ¿podrá el gobierno recaudar lo que logró el año pasado? Casi se aproximó a los 8.000 millones de Córdoba que logró inyectarle casi al finalizar el año al presupuesto general de la República. Pero este año, ¿qué probabilidades hay? Exactamente. Partamos de que existe un déficit público, un déficit de deuda soberana. En este caso es de alrededor del 58% del PIB. El año pasado sucedió esta reforma, lo que provocó que para la empresa fuese difícil subsistir. Recordemos que las condiciones iniciales son muy importantes. Y Nicaragua ya venía de un periodo recesivo, producto del estallido social 2018. Las reminiscencias aún se sentían en economía. Entonces eso dejó con menos margen de maniobra a la empresa, que tuvieron que indexar este elemento en sus precios como un costo más y por ende transferirlo a precios para los consumidores. Ahora, ¿cuáles serían las opciones que tendría el gobierno para poder maniobrar en caso de tener la voluntad política para hacerlo? Lo primero tendría que ser o emite deuda, en este caso la monetización de deuda por parte del Estado, es decir, emite letras y bonos, el Banco Central absorbe. La segunda, hacer parte de las reservas internacionales. La tercera vía podría ser recurrir a otra reforma tributaria que sería completamente nocivo. Entonces cualquiera de estas tres medidas no son necesariamente las mejores. En el caso, una cuarta podría ser también imprimir dinero a través de oferta monetaria, pero ninguna de estas opciones no son la mejor medida. La curva de Laffer en materia económica nos dice que una mayor tasa impositiva no necesariamente significa mayor volumen de recaudación. No, al contrario, eso podría representar el quiebre de empresas y por ende menor volumen de recaudación. Entonces cualquiera de estas cuatro opciones no son necesariamente el mejor camino, lo cual deja al gobierno con un menor margen de maniobra para poder llevar a cabo políticas fiscales de apoyo para la población que urgen completamente. Hablemos de la transparencia en cuanto a las cifras que presenta el Banco Central de Nicaragua. Vos tuviste experiencia por haber pertenecido a ese equipo económico del Banco Central de Nicaragua. En estos momentos prácticamente vemos de que las cifras son ocultas y que incluso distintos colegas tuyos han demandado al Banco Central de Nicaragua, al funcionario, de que pueda presentar esa cifra actualizada porque es necesaria para el manejo de distintos sectores de nuestro país. ¿Qué sucede con ese ocultamiento? Vemos que de parte de funcionarios del gobierno ellos afirman de que efectivamente la economía, pese a esta situación de la pandemia, marcha bien en cuanto a las exportaciones, en cuanto a la recuperación económica, pero tenemos esos datos de los cuales no son actualizados y es parte de la demanda de los economistas del país. Ok, ¿cuál es el problema con el tema de los datos del Banco Central? El problema que yo veo principalmente es la periodicidad
y el tema de la credibilidad institucional. La credibilidad institucional no se da por parte del, precisamente de la oferta de insumos, en este caso información. Si la información es periódica, en tiempo y forma y está ajustada al contexto, a lo que otros medios más o menos indican, entonces por supuesto va a generar credibilidad y eso genera un elemento de fortaleza institucional. En cuanto a mi experiencia dentro del Banco Central, puedo decir que en las áreas al menos donde yo estuve nunca hubo un mal manejo, pues, por ejemplo de datos, no puedo decir que lo hubo. Yo en cuanto a las áreas que estuve no vi nada de eso. Sí, el reclamo existente en el éter político, en el éter económico, en el éter nacional, es la periodicidad de estos datos, que no están en tiempo y forma. Hay retraso de muchas estadísticas y eso, por supuesto, es un inconveniente para poder hacer previsiones de distintos tipos de naturaleza en materia económica. ¿Podría, por ejemplo, el gobierno, para aliviar un poco esta situación, recurrir en este caso a la cooperación internacional, lanzando una especie de SOS, pero cómo empaña el hecho de esta falta de transparencia y esta falta de datos, el que se pueda hacer esta solicitud y que le den respuesta a esta solicitud de parte de la cooperación internacional? Sí, el factor institucional es muy importante, no solo para atraer cooperación internacional, sino para fondearte a nivel internacional en cuanto a acceso a crédito. Si el factor institucional es débil, es decadente, entonces por supuesto no existe credibilidad y existe mayor riesgo de que incurra en impago. Entonces, en cuanto a fondeo para la emergencia sanitaria que tenemos, ya lo vimos. Nicaragua, por ejemplo, trató de pedir al Fondo Monetario Internacional dinero y este fue denegado. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han brindado cooperación para todos los países del Istmo Centroamericano, precisamente por el tema institucional y por la aplicación de políticas de alineamiento, tanto de protección para el mercado laboral como para la protección de la economía en su conjunto, que al final repercute sobre la calidad de vida de las personas y sobre el índice de pobreza general de la población. En este caso, Nicaragua se ha quedado por fuera de poder acceder a estos créditos, a estos préstamos y a estos fondos internacionales, ya sea del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Guatemala, Panamá son los países que lideran el acceso a esto, pero precisamente porque han implementado políticas. Si el gobierno en este caso cambiara sus políticas en cuanto a enfrentar la pandemia, posiblemente estos organismos podrían desembolsar o prácticamente no desembolso se deben precisamente a las sanciones impuestas por Estados Unidos a distintos funcionarios. Sí, en parte